Bien, estamos listos. Continuamos con la segunda parte. Bien, estamos listos ya, estamos listos para empezar ya nuestra sesión de clases en la segunda parte. Bien, vamos a continuar entonces la segunda parte de nuestra clase. Estamos hablando acerca de la grandiosa cultura Chavín. Miren ustedes, Chavín tiene por término piedra, ¿no? Estamos hablando ahora de la estela lítica de Chavín. Esta es una piedra ceremonial religiosa en donde observamos nosotros a un hombre pequeño con dos báculos en la mano, está mirando hacia arriba, rodeado de muchas serpientes. Esta es una piedra ceremonial religiosa donde Chavín da a conocer y muestra al dios principal de Chavín, el denominado Apu Kontiki Huiracocha, el dios creador y hacedor de todas las cosas del mundo. Miren ustedes, esta estela lítica hecha en piedra fue descubierta por el italiano Antonio Raimondi. ¿Dónde? En Huari. Prueba de ello, él trae el original de esta estela y hoy se exhibe en el Museo de Historia, Arqueología y Antropología acá en Pueblo Libre. Una copia, una réplica a esta estela Raimondi la encontramos en Chavín, en el Museo de Sitio. Bien, están también las cabezas clavas. Estas, repito, servían para adornar las paredes tanto en el interior como en el exterior de esta gran cultura, de este gran templo en homenaje a sus dioses. Estas cabezas clavas con rostros así deformados ocasionaban miedo, temor, espanto a la gente que quería entrar al templo de Chavín. La cerámica, estamos observando ahí una característica importante en la cerámica de Chavín. Esta va a ser globular, miren ustedes, con un solo pico, un solo gollete, y pareciera que fuera piedra, pero es de arcilla. Fue pintada, miren ustedes, fue pintada con el color de la piedra, un estilo completamente monócromo, ¿no? Gris, negro, plomizo, con la finalidad de darle similitud al color de la piedra. Bien, en cuanto a metalurgia, yo te decía en la explicación, ellos van a ser los pioneros, van a ser los primeros en trabajar el oro primitivo a través de finos, vamos a llamar así, piezas de oro puro. Ya al finalizar el periodo Chavín, vamos a ver que ellos van a utilizar también el cobre, la plata y algunas aleaciones. En cuanto a textilería, miren ustedes, aprovechando la presencia de auquénidos o de camélidos sudamericanos, entre ellos la llama, van a utilizar la lana de este animalito para confeccionar, ¿qué cosa? Tejidos y prendas de vestir. Siempre en sus tejidos va a destacar el dios de las varas, ¿no? Aquel personaje pequeño con dos báculos en la mano representado en la estela lítica de Chavín, hoy llamada estela Raimondi. Entonces, 1200 años antes de Cristo hasta los 200 años después de Cristo, con un desarrollo cultural de 1400 años, tuvo esta gran cultura Chavín, llamada cultura matriz, llamada cultura madre de todas las culturas, tanto serranas y costeñas. Bien, vamos a continuar ahora y vamos a hablar nosotros acerca de la gran cultura Paracas. La palabra Paracas tiene un significado, lluvia de arena. En efecto,
Paracas se encuentra con vecindad al mar y en el mar se originan vientos. Esos vientos soplan, levantan la arena y esta cae en forma de lluvia. De ahí el nombre de lluvia de arena, ¿no? A los hombres de Paracas también, mis apreciados estudiantes, se les conoce como los hombres de cabeza larga o también hombres de frente ancha. ¿Debido a qué? Los Paracas, para marcar diferencia entre un integrante del pueblo y un integrante de la nobleza, ¿qué cosa? A los integrantes de la nobleza les colocaban tablillas en los costados de la cabeza, los vendaban y así como el cuerpo se desarrolla y crece, también crecía la cabeza, pero en forma alargada, ¿no? Entonces, a los hombres de cabeza larga o también hombres de frente ancha, pues ellos van a pertenecer a la nobleza en Paracas. Esta cultura fue descubierta en el año de 1900, miren ustedes, 25 por el doctor Julio César Tello, padre de la arqueología peruana. Esta cultura, según el doctor Julio César Tello, pertenece al primer horizonte o también horizonte temprano. Presenta un desarrollo cronológico de 700 años antes de Cristo hasta los 400 años. O sea, estamos hablando de 300 años de desarrollo cultural tuvo esta grandiosa cultura Paracas. ¿Dónde floreció? ¿Dónde se desarrolló? A 18 kilómetros al sur de Pisco, en el departamento de Ica. Si hablamos de la expansión territorial de Paracas, esta abarcó desde la bahía del mismo nombre y todo lo que va al departamento de Ica. Hablar de Paracas, señores, es hablar de los mejores textiles del Perú antiguo. Los Paracas, repito, Sebastián Carvajal, Jarumi Villanueva, Josué Giuya Gómez, Emily Guzmán Castro. Hablar de Paracas es hablar de los mejores, escúchame bien, de los mejores textiles del Perú antiguo. Hablar de Paracas es hablar de grandiosos tejidos, impresionantes como estos. Por ejemplo, miren ustedes qué tal belleza en cuanto se refiere a tejidos. Ninguna cultura en el Perú, ninguna cultura en el mundo superó los tejidos de Paracas. Estos utilizaron hilos de oro, hilos de plata, cabellos humanos, pelos de murciélago y utilizaron, miren ustedes, cultivos vegetales, entre ellos la cochinilla, para darle el color, textura, cromo, ¿no?, a este tejido, uno de los tejidos más importantes, ¿no?, en todo el mundo, pues se tiene en Paracas. Vean ustedes, Paracas se convierte en la segunda cultura en antigüedad después de Chavín. Hija de Chavín, categóricamente. Representa una sociedad teocrática, claro, basada en la creencia de un ser superior. Se cree que su centro de atracción fue Tajahuana, su capital. Fue la madre de todas las culturas en la costa peruana. El idioma que se desarrolla acá en Paracas es el puquina y su dios principal fue el dios del mar, por la cercanía al mar. Y a este se le denomina Co. Para estudiar Paracas, señores, tenemos que estudiar en forma ordenada, de acuerdo a sus dos periodos, un Paracas caverna y un Paracas necrópolis. Si hablamos de Paracas caverna, tenemos que evocarnos a 700 años antes de Cristo hasta los 500 años de la misma. O sea, estamos hablando aproximadamente de unos 200 años de desarrollo cultural. En este periodo antiguo, periodo Paracas caverna, miren ustedes, se enterraban, ¿no?, a los fallecidos en fardos funerarios, en tumbas subterráneas que tenían la forma de una garrafa, de una copa invertida, ¿no? Esta tenía por profundidad 8 metros, miren ustedes, y ahí se colocaban en forma ordenada los fardos funerarios, ¿no?, el cuerpo del fallecido momificado en posición fetal. Luego hablemos de Paracas necrópolis, de Paracas nueva, 500 a 400 años, 100 años de desarrollo cultural. En este periodo los entierros se hacían en fosas de forma rectangular,
con poca profundidad, donde se colocaban aproximadamente 420 momias. Estas momias estaban en posición fetal, pero al costado de ellas, miren ustedes, se colocaban ahí sus utensilios, sus herramientas, sus alhajas, todo aquello que había utilizado en vida, porque se pensó, el hombre de Paracas, el hombre noble de Paracas, pensó que después de la muerte había vida. Por eso lo enterraba, ¿no?, conjuntamente con todas las pertenencias de él en estos fardos funerarios. El arte textil, te dije hace un instante, impresionante, una maravilla en cuanto se refiere a arte textil. Los mejores textiles del Perú antiguo sobresalieron notablemente en la textilería usando materiales, miren ustedes, de alta calidad, como la lana de alpaca, la lana de vicuña, el algodón, plumas multicolores, hilos de oro, hilos de plata, cabellos humanos y también pelos de murciélago. Impresionante. Y para darle textura, color a sus tejidos, utilizaron sustancias vegetales. Entre ellas te dije la cochinilla. En su decoración, figuras geométricas, miren ustedes, hermosos colores como rojo, el azul, amarillo, negro, blanco. Los mantos de Paracas son impresionantes, señores. Figuras geométricas, figuras fitomorfas, figuras zoomorfas y también figuras antropomorfas. Cuando digo esto, ¿qué quiere decir? De repente cuerpo humano con cabeza de animal, de repente cabeza humana con cuerpo animal, entre otras, ¿no? Vean ustedes la belleza. Hoy en día nos compramos una prenda, al mes ya perdió su tonalidad de color. Pero si vemos un tejido de Paracas y miren cuántos años, ¿no? Vemos que acá los Paracas conocieron la técnica de la perpetuidad. Miren ustedes, la técnica de la perpetuidad en cuanto se refiere, miren ustedes, categóricamente a la textura y a la tonalidad del color. No solamente fueron los Paracas grandes en textilería, sino también destacaron en medicina. Están considerados como los primeros cirujanos del Perú antiguo. Se atrevieron a tocar el cerebro, se atrevieron a tocar el cráneo, algo muy delicado. No solamente destacaron a través de la modificación de los fallecidos, sino que realizaron las llamadas trepanaciones craneanas. La palabra trepanación viene de trepanar, y trepanar significa perforar. ¿Qué cosa perforaban el cráneo? Después de las grandes batallas, enfrentamientos, había muchos soldados que quedaban inconscientes, con tremendos hematomas en la cabeza, ¿no? Estos se convertían en tumores. ¿Qué hacían los médicos paraquenses? Con un cuchillo muy fino, y ahí ustedes lo ven, aparte de la obsidiana, ¿qué cosa? Cortaban la parte dañada, luego con sustancias vegetales cauterizaban, limpiaban lo dañado, y luego colocaban tapillas. Si era un integrante del pueblo, le colocaban tapillas de calabaza. Pero si era un hombre de cabeza larga, le colocaban tapillas de oro o de plata. Muchos murieron, es cierto, pero muchos también vivieron. O sea que tuvo éxito la medicina Paracas. Para que el paciente no se queje de dolor mientras duraba la operación, emplearon como anestésicos o anestesia la hoja de coca, marihuana, chicha de jora, entre otros, para así que el paciente no sienta un gran dolor mientras se realizaba esta operación. Miren ustedes, ¿no? Y en cuanto a cerámica, tuvieron su estilo, un estilo acalabazado con la presencia de dos picos divergentes que van a estar unidos por un asa puente. Multicolores, vean ustedes, ¿no? Quisieron resaltar y lo hicieron, tanto en Paracas Necrópolis como en Paracas Caverna. Los motivos eran felínicos, la presencia de peces, aves, serpientes, así como también se dice que tuvo influencia chavina, ¿no? En el tiempo vamos a ver que tanto en Paracas Caverna como en Paracas Necrópolis hay estilos de precocción y estilo de poscocción también en cada una de ellas. Este es entonces lo que aconteció a las grandes manifestaciones de esta gran cultura Paracas, descubierta en 1925 por
Julio César Tello, y más adelante estudiada por Toribio Mejía Césped. Y ahora nos vamos a la gran cultura nazca, hermana de Paracas, contemporánea a Paracas, hija de Chavín. ¿Dónde se desarrolla la cultura nazca, mi apreciado Sebastián Carvajal? En el mismo departamento de Ica, ¿no? Entre los valles, entre numerosos valles, Ica, Palpa, Nazca, Ingenio, ¿no? Cerca a un río llamado Río Grande. ¿Y por qué se le llama Río Grande? Porque a este río van a parar las aguas de otros ríos y hacen que las aguas, el caudal, se convierta pues en grande. ¿Dónde, profesor? En el actual departamento de Ica. No te olvides, ¿no? ¿Cuáles fueron las características de esta grandiosa cultura nazca? Su capital, hecha de adobe, llamada Cahuache. Su economía estaba basada en la agricultura y también el comercio. Una sociedad militarista, aristocrática y guerrera. Sacerdotes militares, una teocracia militarizada. Su idioma, el puquina, su dios, Boto, creador de todas las cosas del mundo. Fueron los más grandes ceramistas pictóricos de América preinca. Me detengo acá. Escúchame. Vean esto. Señores, hablar de la cerámica nazca es hablar de la cerámica más hermosa del Perú y de todo el mundo. Ninguna cultura en el Perú y en el mundo hizo lo que hizo Nazca. Los nazcas están considerados como los mejores ceramistas pictóricos. Color. Tuvieron horror al vacío. Lo pintaban todo. Miren ustedes, lo pintaban todo. Tuvieron horror al vacío. Lo pintaban todo. Vean ustedes, por esa razón destacaron en cerámica. Utilizaron hasta 11 tonalidades de color, menos el verde ni el azul. Y sus dibujos fueron geométricos, donde resaltamos también la presencia de peces, colibríes, pelícanos, loros, zorros, entre otros. Sigamos acá. Fue descubierta en 1901 por el científico alemán Federico Max Uhle. 1901. Miren ustedes. ¿Por quién? Por el pionero de la arqueología peruana. Estamos hablando de don Federico Max Uhle. Seguimos. Pese a su territorio contradictorio, pese a su territorio completamente, vamos a llamar así, árido, seco, distinto a la actitud del hombre, ellos dominaron el espacio y convirtieron el desierto en campo de cultivo, utilizando para eso fertilizantes naturales y utilizando también para esto, miren ustedes, numerosas técnicas de ingeniería hidráulica, como canales de regadío, como acueductos, como reservorios, entre otros. Impresionante. La base de la economía nazca fue la agricultura, Sebastián Carvajal, por lo cual tuvieron que vencer las características geográficas de la región, un clima seco, pocas tierras agrícolas, escasa agua para el regadío, debido, miren ustedes, debido a la característica de la costa peruana. Pero sin embargo, no se hicieron problema con esas técnicas de ingeniería hidráulica, con esas obras de ingeniería hidráulica, convirtieron el desierto en campos de cultivo. No te olvides, canales de irrigación, acueductos y reservorios. Tuvieron una agricultura desarrollada. Cultivaron el maíz, el frijol, la calabaza, yuca, maní, ají, lucma, pacay, algodón. Este último lo utilizaron para sus tejidos y también para su vestimenta. La yuca, ¿qué hace Emily? La yuca en la costa. Si la yuca es un cultivo de la Amazonía. Ah, Julio César Tello, tenías razón. Tú dijiste que la
cultura Chavín vino de la Amazonía y que Chavín dio a luz a otras culturas. Y acá está el resultado. Características similares a la de Chavín. En orfebrería, miren ustedes, trabajos en metales, utilizaron el oro y la plata, hicieron máscaras, orejeras, narigueras, objetos rituales que servían de adornos. Algunos objetos lo utilizaban en ceremonias religiosas, ¿no? Impresionante. Trabajaron entonces también con gran estilo la orfebrería. Y en cuanto a textilería, quisieron imitar a los paracas. Quisieron imitar a los paracas, pero no pudieron. Hicieron tejidos, sí, impresionantes, pero los paracas destacaron mucho más. Entonces, ¿por qué razón quisieron imitarlo? Porque ellos van a heredar los conocimientos de los paracas, no logrando la misma calidad en sus acabados. Los nacas utilizaron para la elaboración de su tejido algodón lana de camélidos. En cambio, los paracas hasta pelos de murciélago, cabellos humanos, hilos de oro y plata. En cambio, los nazcas utilizaron lana de llama, alpacas y vicuñas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sebastián Carvajal, ¿está quedando claro? Sí. Gracias, Sebastián. Seguimos. Cerámica. Oscar Emilio, ahí está. Cerámica, forma globular, acabalazada. ¿Qué pasó? Acabalazada. Miren ustedes, tuvieron horror al vacío, pues lo pintaban todo. Nada se quedó sin pintar. Todo estaba completamente, ¿no? Todo completamente bien pintado en cada uno de los espacios respectivos. Fue polícroma, utilizaron hasta 12 tonalidades de color, menos el verde ni el azul. En el interior de sus cerámicas dibujaron toda clase de animales, animales que conocían. Como experimentaron y tuvieron conocimiento del mar, se lanzaron al mar también. Y ahí conocieron muchos recursos ictiológicos que los plasmaron en su trabajo de cerámica. Peces, colibrí, pelícanos, loros, zorros, ¿no? Entre otros. Y luego, a este lado tenemos, ¿qué cosa, profesor? Las cabezas de trofeo. Muy distinto a la de Chavín. Mientras que en Chavín se trabajaba exclusivamente la piedra, acá se trabajaron realmente cráneos originales. Miren ustedes, cráneos originales. Vean ustedes. Cráneos humanos. Dice que las cabezas clavas para ser elaboradas se les sacaba el cerebro de la base del cráneo. Luego, dice, la boca era cosida o cerrada con espinas y se hacía un pequeño hueco en la frente para pasar un cordel para colgarla. Se cree que se hacía esto para ritos en relación a la fertilidad de las tierras. Y ahí están observando dos muestras de aquellas cabezas de trofeo. ¿Quedó claro, mi apreciado Sebastián Alexander Espino? ¿Sí? Sí. Perfecto, hijo. Los geoglifos. Acá tenemos que resaltar algo importante. Las famosas líneas en las pampas de Nazca. 500 kilómetros cuadrados de extensión. Y ahí se plasmaron numerosas ilustraciones, numerosos dibujos. Vean ustedes, impresionante, ¿no? Las líneas en Nazca. Algunos decían que eran hechas o habían sido por extraterrestres. Y ahí aparece la doctora María Reis Newman para lanzar su teoría. Y afirma ella que se trata de un calendario agrícola, donde se establecen los tiempos de siembra y cosecha. Dice que el primero en observar y fotografiar estas líneas en Nazca fue nada menos y nada más que Paul Kossoff. Paul Kossoff en 1939 va a ser el quien sobrevuela las líneas en Nazca. El primer personaje que va a sobrevolar y va a tomarle la fotografía respectiva. Meses más tarde se conocería y se daría a luz acá en el Perú y en el mundo los dibujos que están en las líneas de Nazca. Estas líneas van a ser descubiertas por el alumno de Julio César Tello, 1926, Toribio Mejía Césped, y luego estudiada
y conservadas por la doctora María Reis Newman. Ella vino jovencita, una hermosa mujer, ojos verdes, cabello castaño. Se enamoró del Perú, se enamoró de las líneas, se casó con las líneas y hasta el día de su muerte estuvo preservando las líneas en Nazca, ¿no? El gobierno del Perú le dio pues la nacionalidad peruana a la doctora María Reis Newman, una figura muy importante en la historia de estas líneas en Nazca. Hoy en día las líneas de Nazca están protegidas por el Instituto Nacional de Cultura, el INC, y espero que sean preservadas como las cuidaba la doctora María Reis Newman. Estas líneas, señores, representan simplemente un calendario agrícola, el más grande, de repente más grande que los aztecas. Representan qué cosa, los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha en Nazca. Nazca fue un pueblo eminentemente agricultor. Y acá está, miren ustedes el plano donde se exhiben todos los animales que ellos conocieron. Emily Guzmán, dime de qué animales estamos hablando. Dale lectura, hija. Te escucho. Vamos, Emily. ¿De la araña? Sigue, sigue. ¿Qué más, hija? Léeme todo. Araña, cóndor, perro, mono, manos, árbol, loro, astronauta, ballena, colibrí, alcatraz. Muy bien, perfecto. Gracias, Emily. Anótale, Oscar. 2 puntos para Emily. Perfecto. Son los animales, y acá lo vamos a ver. Miren ustedes esa representación máxima. El cóndor, por ejemplo. El mono. ¿Qué hace el cóndor en la costa? Ah, Julio César Tello tenía razón. El cóndor es un animal andino. ¿Qué hace en la costa? Ah, es que Nazca es hija de Chavín. Muy bien. Y el conocimiento que tuvo Nazca lo heredó de Chavín. ¿Qué hace el mono en la costa? Si el mono es un animalito de la Amazonía. Ah, Tello tenía razón. Gracias, Julio César Tello, en su teoría llamada teoría autoctonista. La araña, miren ustedes, impresionante. El colibrí, igual, impresionante. Esto corresponde a esos dibujos que están en la línea de Nazca y para verlos se tiene que sobrevolar, ¿no? En alguna oportunidad de repente puedas viajar a esta zona y puedes presenciar la maravilla, ¿no? De estas líneas en Nazca. Seguimos. Acá tenemos las manos y tenemos también la presencia de un astronauta. O sea que los nazcas tuvieron conocimientos astronómicos, conocieron más allá de lo demás. Miren ustedes, impresionante. ¿Qué me dice Lucas? Ah, acerca de la línea de Nazca, impresionante. Todo esto fue preservado por la doctora María Reis y luego hoy está por el Instituto Nacional de Cultura. Entonces esperemos que esto se preserve como tal. ¿Sí? Bien, mis queridos estudiantes, vamos a llegar a la parte final, dando las gracias a todos y cada uno de ustedes para no cansarlos con estos 3 temas. Hoy hemos estudiado los nazcas, hemos estudiado también la gran cultura Paracas y hemos estudiado también la gran cultura Chavín, ¿no? Hemos empezado entonces, ya tenemos varios títulos en avance, ya la próxima semana estamos con algunas prácticas dirigidas en nuestro curso de Historia del Perú, mis apreciados estudiantes. Bien, me quiero despedir de todos agradeciendo su participación en esta segunda sesión de clases de esta semana de estudios. Gracias a cada uno de ustedes. ¿Quedó clara la clase? ¿Se entendió la clase, mis apreciados estudiantes? ¿Sí? Sebastián Carvajal, ¿todo bien? Lucas, Sí, todo bien. William, perfecto. Emily, ¿quedó claro? Muchas gracias a todos. Gracias, mis apreciados estudiantes. Gracias, nos vemos la próxima semana. Buenas tardes con todos. Adiós.